ciclo de charlas nos interesa bastante a nosotros, sobre todo bueno, por nuestra tarea cotidiana, ¿no? Nosotros trabajamos, nos encargamos de velar un poco por el patrimonio de la zona del Prado, y las casas quintas son uno de los elementos fundamentales o característicos de la zona, de nuestra zona, ¿no? Entonces es muy pertinente, por lo menos para nosotros, y muy interesante participar en esto y intercambiar un poco opiniones con todas las miradas que puedan haber. En este caso, la charla que voy a dar se podría dividir como en tres partes, ¿no? Una primera parte donde voy a hablar un poco de historia o una breve síntesis histórica para poner un poco en contexto todo el tema de cómo surgieron y cómo llegaron a conformarse estas casas quintas. Luego voy a hablar de algunas situaciones o algunos condicionamientos que tiene el análisis patrimonial que muchas veces van más allá del patrimonio, ¿no? Que tienen que ver con aspectos, algunos vinculados con el patrimonio y otros no tanto, que a priori no son detectados o no son visualizados fácilmente. Y una última parte con algunos ejemplos descriptivos de lo que se habló previamente. Primero vamos a remontarnos a la fundación de Montevideo, ¿no? Estamos hablando de cuando se crea Montevideo en base al modelo de las leches de Indias, que sectoriza la ciudad de acuerdo a determinadas funciones. En ese contexto y en esta estructura, el Miguelete, así como Manga, la zona de Manga, la zona de Toledo, se destinan a chacras, gracias a, ¿no?, la fertilidad de las tierras, la posibilidad de comunicación fluvial por el arroyo. Se destinó esta zona de la ciudad para abastecer a la ciudad de Montevideo de alimentos. A las primeras familias que llegaron a esta parte del mundo se les otorgó, se les dieron tierras y se les dieron granos y herramientas para que cultivaran la tierra y abastecieran a la ciudad de Montevideo con alimentos. O sea que el primer destino que tuvo toda esta zona fue productivo, producción de frutas, hortalizas, etc. De esa zona, de esa etapa, acá hay un plano, ¿no? Se ve de Bartolomé Muñoz de 1813, de cómo todas esas chacras se iban disponiendo a lo largo del Miguelete. Desde ese momento, el único, lo que sobrevivió, lo construido, fue la chacra del Gobernador Viana, que está en Aires Puros. Una chacra que tuvo algunos problemas, estuvo abandonada mucho tiempo. Gracias a el esfuerzo de mucha gente, se pudo, creo que hubo una charla de Viana, ¿no? Se pudo de alguna manera detener el deterioro y lograr consolidar la ruina y que el espacio tuviera otra dignidad y empezar a tratar de buscar los caminos para que se pueda abrir al público en general. El segundo momento importante que marcó esta zona fue la Guerra Grande, ¿no? Sobre todo el campo sitiador de Oribe, ¿no? La Guerra Grande, se enfrentaban las dos divisas, blancas y coloradas, y el campo sitiador de Oribe fundó diferentes asentamientos. En el Cerrito de la Victoria estaba toda la parte militar, en La Unión, lo que era la Villa de la Restauración del momento, se desempeñaba, ¿no?, la vida política, las instituciones políticas, culturales, religiosas, la zona comercial y la aduana en el puerto del Buceo. Y el Miguelete toma un destino residencial, acoge a las familias seguidoras de Oribe. O sea, el destino principal que tenía la zona, que en su momento era productivo, pasa a ser ya el residencial. De ese momento, más allá de algunas construcciones que quedaron, lo más importante o lo que fue la red de caminos que se generó, que comunicaba todos esos asentamientos que conforman parte de lo que es esta zona, la estructura vial actual. En el 900 ya termina, luego de la Guerra Grande,
fines del siglo XIX, principios del XX, hay una consolidación institucional, o sea, el país empieza ya a tomar otra, se consolida de otra manera, ¿no? Y es esto el momento del modernismo, ¿no? La etapa moderna, un fortalecimiento no solo político, económico, institucional, el desarrollo tecnológico, estamos en el momento aquel de, ¿no?, la ilustración, una gran confianza en el progreso, en el desarrollo, que viene con un crecimiento demográfico importante, un crecimiento demográfico a causa de migraciones internas del campo a la ciudad, como de inmigraciones de Europa. O sea, empiezan a venir europeos que marcan fuertemente la cultura posterior y el desarrollo del país. Esto vienen con ellos también las ideas del higienismo. El higienismo que empieza a reconocer los valores de los espacios naturales, la vegetación, lo importante de los baños de sol en su momento para curar epidemias. Era un momento en que se empieza a reconocer ese tipo de valores que hasta el momento eran poco valorados. Con ello viene también el tema de la identificación de la necesidad de recreación, del ocio para la gente. Era el momento también, ¿no?, del vallismo, de la ley de 8 horas, empezaron a identificarse otros derechos que necesitaban tener las personas para un desarrollo razonable. Se genera como una nueva cultura, ¿no?, una mentalidad muy influida por las ideas que venían de Europa, como decíamos, ¿no?, el optimismo, una confianza en el progreso. Vienen los deportes, ¿no? Los europeos traen los deportes, el fútbol, el remo, el cricket, el tenis, todo eso llega y se empieza a generalizar o a expandir su práctica. Era momento, ¿no?, fiestas, espectáculos, la ópera, los bailes. Ahí hay una imagen clara de lo que es ese cambio en la estética, ¿no? Un cambio que en la estética de la vestimenta, pero que permeó incluso todas las artes, la arquitectura, el espacio público, etc. Todo eso que estaba pasando en el país, el escenario principal era el Prado, ¿no? El Prado y su entorno, el entorno al Miguelete, el cual acogía sobre todo a la aristocracia, ¿no? La aristocracia venía sobre todo en épocas de veraneo. No estaba la costumbre actual de veranear en las playas del este, sino que el lugar de veraneo era la zona del Prado. Y la Casa Quinta, y aparece la Casa Quinta, ¿no? La Casa Quinta que se empezó a construir, empezaron a construir varias casas quintas en la zona, todas ellas con conformaciones similares y con un propósito, ¿no? El propósito de la aristocracia era de alguna manera sobresalir, demostrar prestigio, demostrar poder, demostrar con una especie de, había como una especie, se decía, de competencia en quién tenía la casa quinta más suntuosa. Entonces empezaron a construir un montón de casas quintas en la zona, que todas tenían una conformación similar, una arquitectura monumental, generalmente utilizando lenguajes historicistas, bien mirando el pasado. Acá tenemos esta misma, ¿no?, la Quinta de Mendilarzo, ¿no?, siempre mirando el pasado. Acá, bueno, en la imagen tenemos la Quinta de Berro, con algunas referencias en el gótico, siempre buscando demostrar con un valor simbólico muy importante, ¿no?, buscando resaltar. Los jardines, así como traían a la Casa Quinta las ideas del higienismo, además también contribuían en esa búsqueda también por ostentar, ¿no?, mostrar prestigio, ¿no?, y traían la gran cantidad de especies vegetales, incluso animales, ornamentos, mobiliario, que venían de las zonas más remotas. Estaban perfectamente diseñados muchos de ellos, venían incluso por técnicos franceses, ingleses, que, bueno, nos dejaron todo esto, ¿no? Acá es un claro ejemplo de lo que es esta Casa Quinta. Bueno, acá otro ejemplo, ¿no?, la Quinta de Raffo, que hoy por hoy es el Museo Blanes.
también con algunas referencias a Palladio, a algunas cuestiones clásicas, o también íbamos a cuestiones un poco más exóticas, estas miradas a la cultura asiática, ¿no? Tiene como unas influencias japonesas, parece ser, de Rabu, del año 1872. Esto no está más, ¿no? O sea, así como se construyó muy buena arquitectura, también pasaban cosas extrañas, ¿no? Acá, bueno, la capilla Jackson, parte de lo que era la quinta de Jackson, que hoy por hoy está en la calle Luis Alberto Herrera, ahí donde en su momento esto era solamente la parte de una casa quinta, la capilla de una casa quinta que abarcaba lo que hoy es Cambadu, lo que es el Colegio Clara Jackson, donde está la sede de la comisión. Este es una superposición del viario actual con las casas quintas de la zona, que justamente tenemos a Elena Mazzini acá, que fue una de las autoras del libro donde sale esta imagen, ¿no? Hay un libro que publicaron compañeras de la comisión, Laura Carbia, Flavia Andreatta y Elena Mazzini, donde analiza y hace una especie de mirada de todas las casas quintas de la zona, muy interesante. Esto salió de ese libro, donde se hace esa superposición de dónde estarían las casas quintas con unas referencias actuales. Otro elemento importante que también caracteriza la zona y está muy ligada a las casas quintas es el Parque del Prado. El Parque del Prado surge también a principios del siglo, en un momento en el que, perdón, a fines del siglo pasado, en un momento en el que todas estas ideas del higienismo empiezan a hacer mella en la ciudad, ¿no? Se crea la ley de construcciones en 1885, que es en el primer momento en el que se toman en cuenta aspectos de higiene y estética en la normativa. Y es la normativa que precede, ¿no? Precede la normativa actual. La altura de las construcciones se empieza a regular en función del ancho de las calles. Hay un montón de normativas que tienen que ver con condiciones de salubridad, tienen que ver con condiciones estéticas. Desde el punto de vista urbano, hay la política de plazas, parques y jardines del momento, y dentro de ella el plan de embellecimiento y ensanche de Montevideo. Es un plan que empieza a tomar todas estas ideas del higienismo y traerlas a la conformación de la ciudad. Muy influido por París, por el plan de París, donde se generan grandes parques como pulmones de la ciudad. Grandes parques, bulevares parquizados, todos ellos dirigidos a mejorar las condiciones desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de recreación de la ciudad, y transformaron fuertemente lo que es la ciudad. El Parque del Prado surge de una casa quinta, ¿no? Surge de una gran casa quinta, que es la Quinta del Buen Retiro, de José de Bugental. Bugental fue un empresario francés que viene a Montevideo en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, y adquiere 60 hectáreas en los bordes, en el entorno del Miguelete. Construye una casona y tuvo una casa quinta enorme, ¿no? Que tenía desde un molino, un parque, un zoológico. Hay literatura que habla de que era prácticamente una ciudad autosustentable. Tenía una intensa actividad social, como era costumbre en esa época. Muere Bugental y la viuda de Bugental quiere vender la casa quinta. Primero quiere fraccionar los terrenos y lotearlos y venderlo de esa manera, no tiene éxito. Y al final Adolfo del Campo, un empresario, adquiere la quinta de Bugental y funda el primer parque público con entrada paga de la ciudad. Aprovechando la situación, ¿no?, de las ideas del higienismo, todo esto que estaba llegando a esta zona, lo quiere transformar en un negocio, pero tiene un rápido fracaso. Y luego de ello la Junta Económica Administrativa, lo que es la Intendencia de Montevideo, lo adquiere y funda el Prado Oriental, que es el primer parque público de la ciudad. Este parque público, que surge de una casa quinta, después se empieza a incorporar algunas ampliaciones, algunos elementos que tienen valor en sí mismo, no tienen un atractivo propio, ¿no? El jardín botánico, estamos hablando de la Rosaleda con esa influencia
francesa fuertísima. Bueno, la Quinta de Storace, donde hoy es el semillero municipal, que lamentablemente no lo está utilizando, pero lo utilizó hasta hace poco. La Quinta de Sierra, que hoy es una dependencia del MIDES. La Quinta de Lerena Fein, que es la residencia presidencial actualmente. Y además se construyeron algunas edificaciones que, si bien no venían de casas quintas, tenían como los mismos lenguajes, ¿no? Las mismas búsquedas. El Observatorio Meteorológico Municipal, también mirando lo que era la arquitectura del pasado, ¿no? El Hotel del Prado. El Hotel del Prado era una especie de faro de la Belle Époque, ¿no? De ese momento, ¿no? Un equipamiento creado para albergar las grandes fiestas, era un centro fundamental en esa época. La Rural del Prado se crea después, la Rural que traía dentro de sí el apoyo del gobierno a la Federación Rural, a los rurales que necesitaban o buscaban un espacio para exponer ganado y demostrar que mejoraban la calidad de su ganado. Y bueno, ahí nos quedamos con esto, ¿no? Llegamos a este Parque del Prado que tenemos hoy, que une de alguna manera algunos sectores con lógicas a veces medias propias, pero todo esto unido por un gran manto verde y estructurado por un arroyo, ¿no? Por el arroyo Miguelete. Cuando llegamos a esta época, nosotros tenemos ese cometido, ¿no? De tratar de proteger de la manera posible todo este legado que tenemos, ¿no? Y el gran tema que tiene la arquitectura y que lo diferencia de otras artes es que incorpora que, además de ser importante la forma, es la función. O sea, la arquitectura tiene que servir para algo. Y la sociedad cambia, las costumbres cambian, los usos cambian, la tecnología cambia y la arquitectura tiene que ir acompañando esos cambios. Entonces sufre a veces, y es saludable que sea así, procesos de adaptación, de reconversión, de intervenciones que la adaptan a determinado funcionamiento. Ahí es que empieza, ¿no? La gran lucha o la gran batalla y las contradicciones y temas que no son tan como lineales o claros, ¿no? Buscando siempre lo mismo, ¿no? Que sea funcional a determinados requerimientos contemporáneos y que conserve la esencia de la obra, ¿no? Que conserve el carácter del legado patrimonial. Y para todo ello, lo primero que se busca es valorar. Hay una tarea de valoración que es muy importante y que es subjetiva a la vez, ¿no? Que tiene a veces diferentes miradas o diferentes condicionamientos que van y que cambian, ¿no? Que depende mucho de quién observa, cómo puede valorar. Depende de su cultura, depende de su ideología, depende hasta del periodo histórico desde donde lo está mirando. Situaciones que a veces cambian, además valoraciones de elementos que cambian con el correr del tiempo. Pensando ahora en temas recientes, cuando se demolió aquello de Asimacos en Avenida Italia, trajo un montón de una polémica bastante grande, pero en su momento la obra de Caprario no era tampoco tan valorada. O sea, la valoración va cambiando y los criterios van cambiando, incluso desde la academia hasta una mirada menos especializada. Y el valor, cuando se quiere valorar algo, el valor se puede mirar desde varias ópticas, ¿no? El valor formal, ¿no? Meramente puede ser que tenga solamente predomine un valor formal, que uno se pare frente a algo y diga que realmente tiene valor. Uno se para frente a los carmelitas, en este caso, el Castillo Soneira, y no hay duda que tiene un valor formal muy destacado. Pero a veces el valor formal no es tan destacado, sino que lo que predomina es un valor simbólico. En este caso, la seccional 20 del Partido Comunista, que tiene un valor simbólico, un valor que rememora determinadas cosas, de respeto o de recordatorio a algunos hechos que pasaron, algunas personas que, bueno, lamentablemente
sufrieron un proceso trágico. O el valor como objeto de investigación o como documento, en este caso la muralla, ¿no? A veces es otro tipo de valores los que empiezan a predominar. Esto está muy esquemático, pero evidentemente todas estas cuestiones se cruzan, ¿no? Pero es un poco para organizar la charla. El valor de uso que a veces cambia, ¿no? En este caso, ¿no? Algo también reciente, el Real de San Carlos. Esto era una plaza de toros. Como plaza de toros era evidente que esto no podía seguir. Y estuvo mucho tiempo abandonado, se hizo últimamente un trabajo muy bueno, donde se recupera el edificio, se conserva esa esencia, ¿no? ese carácter del lugar, pero se busca darle otro destino más acorde con las necesidades contemporáneas. El que no fue todavía, la verdad es muy interesante el trabajo que hicieron. Bueno, y no puede faltar el valor de mercado. Vivimos en una sociedad capitalista, entonces tenemos que jugar con las reglas capitalistas. Y el que desconoce que hay un valor de mercado que muchas veces no va de la mano con el valor patrimonial, creo que está perdiéndose de una parte importante. Y muchas veces desconocer que existe un valor de mercado hace que perdamos perdamos los objetivos, que no logremos objetivos que realmente tenemos por desconocer que existe un valor de mercado y que estamos con estas reglas de juego y que es un elemento a considerar. Se generan tensiones, empiezan a aparecer tensiones y dificultades extra que van más allá de lo patrimonial. El factor económico, como hablamos recién, el factor económico es un tema porque los edificios, el Estado no tiene posibilidades de intervenir o de apoyar lo que realmente o no tiene o no ha tenido hasta ahora la voluntad y ha dirigido sus recursos a otro lado, lo cual es una discusión larga que tal vez esté bien, ¿no? El patrimonio no es lo único o el elemento más importante, sino que es uno de los elementos que juegan todo un conjunto de necesidades de la sociedad. Los intereses del promotor, siempre vamos, ¿no? Muchas veces vamos a privados y el promotor en este esquema en el que funcionamos tiene intereses y tiene búsquedas que a veces exceden o no las posibilidades reales que tiene algún padrón a intervenir o algún edificio o cómo lo acomodo y cómo lo uso, ¿no? Cambios de uso, los usos a veces hay edificios que soportan determinado uso y edificios que no. En este caso, ¿no? Un taller mecánico en una casa quinta, bueno, es medio por lo menos cuestionable. O, no sé, me pongo a pensar, alguna casa quinta o algún edificio que tenga algunas terminaciones medias sensibles o medias, no sé, una carpintería o vitrales importantes, capaz que una discoteca ahí no puedo poner, no sé, como que hay usos que son incompatibles. Hay veces que se puede adaptar el edificio y veces que no. Las nuevas exigencias de la contemporaneidad. Evidentemente, cuando las casas quintas se construyeron no existían los aires acondicionados, no existía una normativa de incendios, no existía una normativa de accesibilidad. Entonces, todos esos avances que por un lado vienen por un lado, a veces hay que acompasarlos con el legado que tenemos y buscar la manera de compatibilizar intereses. Eso también genera tensiones, genera dificultades. Intervenciones previas en el objeto patrimonial. A veces hay intervenciones previas que descalifican claramente, ¿no? En este caso es un caso muy claro que es la Rural del Prado, la rural que tenía, ¿no? un diseño inicial muy claro, muy limpio, ¿no? 3 pabellones apuntando hacia un palco con una construcción muy elaborada y muy detallada, ¿no? El ruedo en el medio. Y se empezaron, ¿no? La foto de abajo es la situación actual, una foto aérea actual, ¿no? Empezaron a contaminarse con un montón de construcciones que poco tienen que ver con el diseño, ¿no? Incluso en el diseño de arriba, hasta los ejemplares vegetales tenían una ubicación precisa que tenía que ver con el diseño. Entonces, a veces este tipo de intervenciones, y es un problema pedir después que demuelan, ¿no? Que hay construcciones que hay que demoler para mejorar un poco esto. El estado de conservación de
de los edificios es otro tema, ¿no? A veces no van de la mano los cambios en las formas de vida, en el desarrollo tecnológico, no va de la mano con las posibilidades de modificación de las infraestructuras o de los edificios, ¿no? Y se empiezan a caer, ¿no? O empiezan a tener patologías cada vez más importantes y pasa el tiempo y cada vez es peor. Entonces, ahí a veces nos vemos embretados en situaciones, ¿no? que vienen propuestas para algunas casas quintas, por ejemplo, y están, si bien a veces proponen recuperar la casa quinta, obviamente necesitan sacarle un rédito económico a esto. Entonces generan algunas intervenciones que no son adecuadas, o a veces sí, y ahí se genera la discusión, ¿no? Hasta dónde es pertinente afectar determinado bien para conservarlo, o si seguimos esperando se cae solo. Entonces empiezan a generarse esas situaciones que van incluso más allá ¿no? de temas patrimoniales. Hay muchas de estas casas quintas, o hubo en su momento, que generaban además problemas, ¿no? Al estar abandonadas, empezaban a haber problemas de inseguridad, ¿no? De salubridad. Entonces ahí empiezan a chocar intereses, ¿no? Y no es tan fácil a veces exigir, porque por más que uno multe al propietario, queda en la multa, pero el problema lo seguís teniendo. Todo, ¿no? Problemas que van llegando. Un ejemplo bastante reciente es la farmacia Atahualpa, ¿no? Un buen día viene, me acuerdo, me llaman por teléfono que de noche que se había caído la farmacia Atahualpa, una cosa como poco creíble. Yo no entendía, pensé que se habían equivocado de edificio. Y sí, hubo un problema, una patología, que se cayó el edificio. Y tuvimos ahí un agujero en Millán y Reyes, era una cosa como tremenda. Y a veces, claro, había un apuro por mejorar esa situación, porque habían denuncias de los vecinos que hubo que poner un vallado de seguridad. Entonces los vecinos, algunos tenían accidentes, denunciaban, el alcalde se volvía loco. Entonces se generan problemas que apuran a veces soluciones que terminan no siendo a veces la mejor solución, pero era la solución posible. Un poco para tratar de describir un poco con ejemplos esto que estaba contando, voy a pasar rápidamente 3 ejemplos de intervenciones patrimoniales en las cuales tuvimos problemáticas las que estuve comentando. El tema de la Quinta de Arló. La Quinta de Arló es una casa quinta que estaba en la calle Agraciada y Joaquín Pereira, cerca del Devoto, por allá, antes de llegar al viaducto. Una casa quinta con todas las características de casa quinta, ¿no? Un lenguaje con referencias en el pasado, un edificio principal casi en el medio del terreno, rodeado por un gran jardín. Esta casa quinta estuvo abandonada por mucho tiempo y generó esto, ¿no? Generó problemas, ¿no? Problemas permanentes en el barrio, temas ¿no? de ocupantes ilegales, denuncias permanentes, y eso que tenía la comisaría a la vuelta, pero igual se generaban problemas. También era un foco que nadie quería tener, ¿no? Nadie quería pasar por ahí, más allá de los árboles fantásticos que tenía, era un tema a resolver. Y estuvo por años en estas condiciones. Acá vemos, ¿no? La vegetación había invadido las construcciones, la humedad hizo su mella, ¿no? Empezaba a afectar seriamente la edificación. Acá se ve un poco más, había perdido los techos. Más allá de eso, tenía condiciones, por lo menos entendimos nosotros que tenía condiciones para ser recuperada, ¿no? Que era posible en una intervención que evidentemente iba a tener su costo. Creo que estaba Daniel Machica ahí, que fue uno de los que hizo, y Arián Vergara, que lo que hicieron, recuperaron el Hotel del Paso del Molino, que estaba en condiciones, no digo que estuviera así, pero estaba complicado.
Entonces, la comisión entendía que había posibilidades de recuperarlo. Y bueno, y llegó una proposición, y empezaron a llegar propuestas. Entonces llega esta propuesta. Entonces, ¿qué proponían ellos? ¿No? Mantenían el sector de adelante de la Casa Quinta, demolían todo el fondo, que en realidad lo que tenía más valor era la parte de adelante. Recuperaban el jardín, pero te construían acá pantalla de 51 metros de altura. Entonces ahí, bueno, empezamos, ¿no? ¿Vale la pena conservar este pedazo de Casa Quinta para construir esto? Y bueno, no, por lo menos la opinión generalizada fue que no. Acá se ve, ¿no? El impacto, ¿no? del aparato en la ciudad. Y bueno, no se aprobó el proyecto, los inversores se fueron y un buen día pasó que demolieron la casa, ¿no? Se aprobó la demolición de la casa y se generó un bloque de vivienda. En este caso fue una decisión fuera, ¿no? Más que tomó en cuenta otros aspectos, y no los patrimoniales, sino que acá, había una situación de tensión permanente en la zona porque empezó que las autoridades entendieron que primaba otra cosa, ¿no? Que más allá de lo patrimonial había que resolver una situación urbana que estaba y un foco problemático en la ciudad. Y bueno, y se demolió, se trató de ser lo más exigente con algunas especies vegetales importantes del jardín, se conservaron los pilarones, el cerco, pero la casa se perdió. El segundo ejemplo que voy a poner es la Quinta de Estorache. La Quinta de Estorache está en la calle Lucas Oves, llegando a Graciada. Durante mucho tiempo acá funcionó el semillero municipal, pero a lo largo del tiempo tuvo, luego de que saliera, de que se incorporara al Parque del Prado, pasó a manos de la Intendencia y tuvo, por años, tuvo muy escaso mantenimiento. Estamos hablando de temas, ¿no? que no atañen a una gestión reciente, sino que es un problema que viene desarrollándose a lo largo del tiempo, ¿no? La Quinta empezó, la edificación principal, que es una de las más antiguas de la zona, empezó a deteriorarse. Empezó a deteriorarse por problemas de mantenimiento, porque yo por lo menos entiendo que hay problemas nuestros de una cultura del mantenimiento, ¿no? Que tenemos que, por lo menos las instituciones públicas tienen que prever que el mantenimiento es una necesidad, el mantenimiento de sus edificios, y que amerita que se destinen recursos para el mantenimiento de los edificios que tenemos, de los edificios, de los espacios, etc. Y muchas veces eso no es muy atendido o son escasos los recursos. Y pasan estas cosas, ¿no? La Quinta de Estorache empezó a caerse. Y cuando vos empezás a reclamar, ¿no? A decir, bueno, esto no puede ser, no puede pasar que la Quinta se caiga, los diferentes administradores de turno, ¿no? Los políticos te plantean temas como, bueno, a ver, el dinero que yo necesito para recuperar la Quinta, yo prefiero, como me lo han dicho a mí, prefiero destinarlo en el saneamiento de tal barrio. Lo cual puede tener razón en el tema. El problema es que no había que llegar a esta situación, ¿no? Pero se empiezan a mezclar otros intereses que empiezan a dificultar un poco la cosa. ¿Y qué pasó con esto? La cerraron por riesgos en un momento y se reubicó el semillero a una construcción anexa. Esto es un poco la Casa Quinta, ¿no? Que tiene además unos trabajos en determinaciones muy importantes, vitrales, el patio ese también es muy interesante. El tema es que el mantenimiento es como pésimo, ¿no? Y cada vez está peor. El jardín, por suerte, lo usó una dependencia que tenía que ver con las áreas verdes. El jardín está muy bien, es un jardín maravilloso, ¿no? Tanto por los árboles, tiene un recorrido con esculturas, los pavimentos. Pero bueno, ¿no? El edificio está en estas condiciones, ¿no? Se cayó del techo y el agua empieza a hacer mella y empieza a generar problemas. Las esculturas también empezaron a perder partes y hay situaciones que son difíciles de recuperar, porque cuando se empiezan a perder algunos elementos,
es difícil después ir para atrás y rehacerlos. Y bueno, un día también viene un director político con empresarios diciendo, bueno, tengo la solución a Estorache, y dicen que quieren hacer un shopping en el Parque del Prado. Dice, bueno, vinieron inversores con un proyecto concreto, diciendo, bueno, recuperamos la Casa Quinta, pero incorporamos un shopping center. Un shopping center que ocupaba, esto es un esquema de la ocupación que tenía en el terreno, o sea, la Casa Quinta quedaba ahí entre, la edificación principal quedaba entre una mole construida de 27 metros de altura, que además ocupaba toda una faja del borde del Miguelete con estacionamiento, el que visita el Parque del Prado un domingo se da cuenta que hay autos que no puedes meter en ningún lado, ¿no? Sacarle todo este pedazo era como medio absurdo. Y bueno, las imágenes trataban de buscar muy atractivas imágenes, parecía una cosa, y ahí quedaba, muy bien pensadas las perspectivas por el tema de las diferencias de altura, pero quedaba como una cosa que no tenía mucho sentido. Y bueno, fueron discusiones bastante fuertes, incluso me acuerdo que tuvimos unas reuniones, estuvo gente del municipio, directores de varios sectores, y bueno, el presidente de la comisión, una de las cosas que dijo en la primera intervención fue: si esto sale yo renuncio. Esto fue lo primero que dijo Esteban Dieste, que es el presidente de la comisión, porque era una cosa como bastante poco razonable. Y bueno, la casona lamentablemente sigue en esas condiciones. Afortunadamente se ha vuelto a reflotar el interés en el parque de las autoridades, luego de seguir golpeando y buscando, aunando esfuerzos en hacer entender, porque a veces las autoridades políticas van cambiando y cambian las cabezas, entonces a veces hay que seguir machacando sobre lo mismo, sobre intereses que entendemos son beneficiosos para la ciudad y para esta zona. Y el último ejemplo que voy a poner es el de la Quinta de Da Silva, que está acá cerca de acá, en la calle Millán Instrucciones. La Quinta de Da Silva es también una casa quinta, grado 4. Grado 4 quiere decir que es el grado más alto en el catálogo patrimonial de la Intendencia, y además es monumento histórico desde 1977. Su construcción es del año 1860 y tuvo una reforma de 1925. Que acá se genera la primera polémica. Hoy por hoy, la foto de arriba muestra lo que era la vivienda original, y también en el momento que la adquiere Da Silva, el propietario, le genera toda una especie de reforma que arma de una edificación con un lenguaje historicista, una especie de chalet lo disfraza a otra cosa. Hay gente que entiende que esto ya no tiene valor, o sea, que perdió el valor original que tenía esa vivienda. Más allá de eso, el parque sigue siendo maravilloso, el que tiene, y fue declarada monumento histórico, porque hay gente que entiende que sigue teniendo valor. O sea, esas miradas del patrimonio que a veces son contrapuestas. Bueno, acá esta es una foto actual, los árboles son también maravillosos, igual que en esta casa quinta, una vista desde Millán. Tiene un entorno bastante particular. Por un lado tenemos el acceso a esta quinta, la quinta de Mendilarzu, cooperativas de vivienda por un lado, un predio donde estaba Pepsi, que es de Campiglia, que en algún momento seguramente también se planteen hacer viviendas. Y la solución que se dio fue esta, quedaba la casa quinta, se recuperaba la casona, y se armaban pequeños bloques que de alguna manera reconstruían lo que era el jardín original. Se respetaba de alguna manera el espíritu del jardín original. Esto no se llegó, primero que también tuvo su polémica, y no se llegó de un día para el otro, porque evidentemente la primera propuesta planteaba también dos bloques en el frente, a ambos lados de ese espejo de agua que hay ahí, y bueno, son conversaciones a verse bastante duras o complicadas con quien propone las intervenciones, hasta llegar a un resultado que pueda ser admisible, o que entendemos que ese punto de equilibrio nos ponemos de acuerdo todos. Se generó esto, 268 unidades de vivienda, o sea,
pesado, ¿no? Es enorme el padrón. Y 242 sitios de estacionamiento. Esta creo que fue la última. Un poco es eso, ¿no? A veces las diferentes miradas que hay y todos los factores que inciden en momentos en el que uno a veces se para frente a una intervención y hay que a veces la mirada tiene que ir un poco más allá y darse cuenta que hay un montón de factores que influyen más allá de una intervención patrimonial que tal vez no es la mejor, pero a veces es la posible, o a veces es lo que se pudo llegar, no sé si la posible, pero lo que se pudo llegar. A mí me pasó muchas veces, ¿no? Que uno a veces va con determinada, porque hay muchos posicionamientos en esto del patrimonio y de las intervenciones en el patrimonio. Uno a veces va con determinada idea, yo me he pasado a analizar un proyecto, voy con determinada idea y cuando voy a las reuniones de comisión escucho otras opiniones y me cambian lo que estoy pensando, ¿no? Hay miradas que son totalmente, o que van más hacia lo conservador, ¿no? Que buscan conservar el patrimonio lo más intacto posible, y hay otras miradas más renovadoras o que entienden que son posibles otras transformaciones, todas ellas con argumentos muy sólidos, ¿no? Que a veces te hacen ruido, ¿no? Y uno empieza como a acomodarse de una manera difícil. Bueno, un poco era eso, quería mostrar un poco la idea de esto, ¿no? De algunas situaciones. A ver, lo del Hotel del Paso del Molino es un caso clarísimo, ¿no? Creo que en algún momento hasta se planteó que se quería demoler el hotel y terminó, fue un esfuerzo, la verdad, increíble de los dueños y arquitectos, además, de recuperar ese edificio. Un poco la idea era mostrarles esto, comentarios, preguntas, lo que quieran, estoy a las órdenes. Sí, te escucho. Para ejemplificar un poco eso del conflicto de intereses que suele haber, ¿no? Voy a poner el ejemplo del pabellón morisco de la Quinta de Castro, de Cabo de Castro. Yo presenté un proyecto para el presupuesto participativo, para que se recuperara ese sector, que en realidad era un buen ejemplo del escepticismo que Capurro quiso plasmar en la Quinta, ¿no? Sin embargo, había otras propuestas de vecinos que eran absolutamente utilitarias, o pavimento, vamos a decir, o juegos infantiles. Por supuesto que esa propuesta tuvo muy poco éxito, digamos, entre los vecinos, ¿no? Y bueno, y otra cosa que quería aportar respecto a estas demoliciones, incluso en tiempos anteriores hubo fiebres demolitorias, y vuelvo al caso de la Quinta de Castro, porque la casa de Castro fue demolida, no sabemos en qué fecha porque la historia ese dato no lo tiene, pero más o menos en la década del 30 pudo haber sido, cuando se demolió la Quinta de Vélez también. Y estamos hablando del principio de esta parte, ¿no?, de revalorización, porque había otros intereses. Se pensaba hacer un parque público, entonces de alguna manera estaba estorbando esa casa allí que ya llevaba por lo menos 10 años semi-abandonada, ¿no? Y otros ejemplos que quiero poner, yo estoy en la Comisión de Patrimonio de la Facultad de Agronomía, el caso de la Granja de Sayago es un caso parecido al de la rural que te explicaba recién, ¿verdad? Con construcciones que habían sido proyectadas por el arquitecto Maini y que después la necesidad utilitaria de ir acompañando la docencia, la falta de salones por el aumento de la matrícula, hizo que fueran apareciendo, digamos, otras construcciones. Eso fue creciendo de una manera anárquica, hasta que se pone un contenedor para cantina, por ejemplo, ¿no? Eso daba la Granja de Sayago. Del lado del edificio central también hubo intervenciones fuertes, por ejemplo, un ladrillo de vidrio que existía en el vestíbulo principal, que fue sustituido por un ladrillo parecido, pero de colores verdes. No sabemos si es que no existía el material inicial como para poder volver a colocarlo, o que también es una tendencia, porque usted lo dijo recién, los arquitectos a veces tienen otras miradas. Una mirada renovadora muchas veces pretende eso, no sé si consciente o inconscientemente, de dejar también la huella del pasaje de su tiempo en ese momento, ¿no? Entonces el edificio se ve como una gama, una paleta de intervenciones que representan distintos tiempos.
Si eso es bueno o eso es malo, también es subjetivo que le guste el juego. Sí, claramente. Hay que ser, lo que sí hay que ser consciente de eso, hay que ser consciente de que juegan otros factores, más allá de lo patrimonial. Empiezan a jugar otros elementos y otras miradas. Lo que tú planteas de que los contenedores es un tema también, ¿no? Hay que luchar con los contenedores. Tenemos varios casos de edificaciones que se cierran porque tienen patologías y te ponen un contenedor. Y la edificación se cae y te queda el contenedor. Son temas, sí, sin duda. Sí. Bueno, ya que sos integrante de la Comisión de Patrimonio, giro dos situaciones que me preocupan, digo, paso, no sé qué se puede hacer al respecto. Digo, una es la Quinta de Platero, que está al lado de la estación de Petrobras, Sí, acá sobre clarísimo. Millán, y la otra es la Quinta Juan y Coque, en la calle Valdenegro, que bueno, tiene ocupantes ilegales, pero son más que se está viviendo. Dos casos distintos, ¿no? Son casos distintos, sí. La Quinta de preocupantes Platero. para mí los Sí, dos. no, ni hablar. O sea, comparto tu preocupación. La Quinta de Platero, los propietarios son la estación de servicio que está al lado. Ajá. Ellos son los dueños. Nosotros, ellos han planteado algunas ideas o búsquedas de utilizarla, pero ninguna de ellas, todas ellas querían demoler la Quinta. O sea, la idea de ellos es demoler la Quinta, que nosotros no se lo hemos permitido. Está en proceso, sí, porque hemos ido, ¿no? Hemos dado plazo, porque no ha tenido hasta denuncias por temas de salubridad, porque lo tienen en muy malas condiciones, tiran desechos en el jardín, una cosa como media absurda. Tienen proceso de multa. Nosotros ya le dimos el ultimátum, porque y ya, o sea, ya se fue de nuestra órbita la solicitud de que nos multen, porque más allá de que no puedas construir, por lo menos lo tenés que tener en mínimas condiciones, si no, y es una estación de servicio, ¿viste? ¿No? El otro caso que me dijiste fue la Platero, ¿cuál fue la otra? La de Juanicó. Bueno, la de Juanicó tiene un problema grande o por lo menos hasta hace poco, de sucesión. Hay un problema legal ahí. Eso, los dueños eran los Tucci, yo hablé estoy hablando hace bastantes años con Ana Tucci, que es arquitecta también, que comentando un poco el tema, y ellos son como varios herederos que a algunos no les interesa, quieren regalarse al Estado, otros viven en Europa, están todos peleados, y hay un problema ahí legal que ha dificultado mucho la intervención. Y además se generó ahí adentro como un microclima complicadísimo, que incluso hasta los inspectores no quieren entrar. O sea, ha sido entreverado el tema. Sé que el alcalde me preguntó hace poco, el alcalde actual, Cabrera, que es del municipio C, me preguntó datos de qué se podía hacer en el tema, que él había iniciado toda una investigación, una búsqueda de ver cómo podía acomodar el tema. Después no supe más nada, pero hasta hace poco, por lo menos el tema siempre es un tema permanente. Y a veces también hay dificultades legales en este caso, ¿no? Que empiezan a generar complicaciones. Sí. Sí, buenas tardes. Yo le quería consultar si usted sabe el destino de la casa de acá enfrente, que era de Julio Herrera y hoy, que hasta hace 3 años estaba haciendo función de chofer. Lo que se dice que en el barrio que se van a construir viviendas. ¿Tiene conocimiento de eso? No tengo nada de eso, no. Absolutamente. Después de la pandemia no. Bueno, no tenía. Primero yo pensé que seguía funcionando como centro de protección de choferes y a nosotros no nos ha llegado ni siquiera una consulta sobre el padrón. Evidentemente para hacer eso tiene que pasar por nosotros y bueno, analizaremos cuál es la propuesta. Tiene que pasar y lo veremos. Yo una Sí. cosita. Después hay pequeñas trampitas quizás, porque en la Quinta da Silva me contó una vecina que vive ahí que compró con la idea de que la casa iba a ser un clubhouse. Uh-huh. Y posteriormente la dividieron adentro e hicieron apartamentos también. Bueno, O sea, eso estaba planteado desde el inicio del proyecto. Nunca un clubhouse, sino que iban a ser apartamentos. Lo que pasa es que a veces los que venden son un tema, ¿no? Deben ser más caros que los otros. Debe ser más caro. Pero no, eso ya estaba planteado en su momento, sí que iban a ver. Apartamentos, y hay una parte que es como, por lo menos te digo el proyecto, yo nunca entré.
que creo que hay algún sector común que vende algunas cosas, medio al servicio de todos bueno, la idea era que la casa antigua, digamos, fuera un sector en común para los vecinos de que vivieran en las torres. Pero eso no estaba planteado desde el inicio, no estaba planteado así tampoco. Tal vez se vendió así, pero bueno, Claro, Sí, bueno, perdón. Sí. Desde el museo tuvimos creo que lo sabés, la venta de esos bloques ahí en la Casa da Silva tuvo varios problemas pseudo ilegales, ¿no? Porque entre otras cosas cuando la vendieron con una entrada que era nuestra entrada de la Plata. O sea, no que vendían la entrada, no, porque la entrada sigue siendo nuestra, pero dentro de las prestaciones, digamos, que ofrecían es que había una entrada que era por eso fue una larga disputa que tuvimos, no tenemos nada que ver, pero bueno, porque eso es del museo, digamos, aparte no es un pasaje público, mucho menos, pero bueno, digo porque evidentemente en esa venta hubo muchas cosas que prometieron que no. Son bravos. A mí me pasa que a veces veo en las redes y eso que ofrecen algunos edificios nuevos que no tienen permiso. O sea, que ni siquiera pasaron por y que no cumplen con temas normativos. O sea, a veces sorprenden cosas que ofrecen. Pero además demolieron el muro de acá tiraron museo. partes. O sea, si Sí, ves fue una historia. Fueron pobres que se les cayó. Sí, siempre. No se les cayó. Bueno, pero ese fue el argumento, ¿no? Vienen y dicen, no, se cayó cuando estamos haciendo temas de estaba en malas condiciones y se cayó. Muchas veces, ¿no? Sí, el que afino no se va a caer nunca. Sin embargo, fue una raíz del problema. No, pero con respecto a la rambla del Miguelete, ¿hay alguna idea, plazo, proyecto? ¿A dónde llega bien el proyecto de intervención? Viste que está toda esa parte de ahí de la vía, que ahora viene el tren por ahí atrás. Bueno, ahí hay el tema de la intersección del arroyo con la vía, hay un proyecto que esa es una lucha tremenda que es el tema de AFE, ¿no? De la nueva ¿cómo es? La nueva vía, ¿no? La vía del tren nueva es un problema, ¿no? Porque pasan por arriba, por abajo, por el medio. bueno, ahí pasan. No, generalmente en toda la parte cuando viene hacia el centro, ¿no? del Miguelete hacia acá pasan por abajo, que es lo mejor que le puede pasar. Pero igual generan unas intervenciones que son difíciles y van resolviendo cosas sobre la marcha, es una cosa como tremenda. De un día para el otro vino del Poder Ejecutivo una orden de que esto tenía que salir y sin mayores estudios del impacto que eso iba a generar. Hay problemas actuales grandes, ¿no? Grandes. A nosotros nos han planteado algunas cosas que a nosotros nos toca, a la zona nuestra nos toca medio lateral, pero nos han planteado cosas que hemos dicho que no, y porque a veces tienen una mirada como muy ingenieril, de que bueno, la barrera tiene que bajar, entonces y tiene que demorar tanto, y bueno, para eso yo tengo que ensanchar y tengo que demoler todo esto. Bueno, tranquilo, ¿no? Creo que partió mal ese proyecto del tren de no aceptar la propuesta inicial, que era por otro trazado, que no partía la ciudad de alguna manera en dos, pero bueno, es toda otra discusión. Toda una historia, ¿no? Yo vivo en Sayago, unas cuadras de la Casa de Galicia, y ahora me sorprenden los carteles enormes que hay, con un viaducto y unas escaleras, y dice la intendencia, y también está en Sayago, no sé qué, pero no logro entender qué es. Le he preguntado a... En Sayago, que Millán, ahí cuando cruza Millán. En Itaíma hay un cartel. Bueno, ahí está, yo lo vi el proyecto, si bien no está en la zona nuestra, hay como una especie de pasajes como medio aéreos, medios también, todos unos aparatos tienen que armar, en realidad por el tren. Yo no sé al final si eso era la mejor solución, creo que no, por lo menos por la ciudad, no sé desde el punto de vista económico, pero sé que fracasó el otro trazado por un tema económico, ¿no? De que tenía que expropiar un montón de padrones, y había toda una historia. Bueno, y un comentario con respecto a lo de la obra del ferrocarril. Lo leí en el periódico, no es nada oficial, lo leí en el periódico, lo cual me sorprendió porque toda obra de esa envergadura debe tener un estudio de impacto ambiental que implica el cultural,
que encontraron los restos de la primera estación, que no me acuerdo cómo se Sí, llama. de Colón. De Colón. Colón. O sea, ¿cómo que lo encontraron? ¿No hubo un estudio previo que dijera que ahí estaba? Porque aparte eso Un impacto arqueológico tenía que haber. O sea, hay que poner planos. O sea, es una tontería. Lo haces en 2 minutos hoy con las técnicas que tenés. Bueno, me sorprendió y dije, Es que esto fue una prioridad nacional, o sea, vino así y dijeron, está el UPM, tiene que salir, todos los partidos políticos de acuerdo, y bueno, sale. Y lo peor es resolver sobre la marcha, no planificar, porque te evitas un montón de situaciones, ¿no? Ahora hay en un caso particular, digamos, ustedes intervienen, se paran. Si es un edificio... Nosotros nos preguntan, generalmente vienen y nos preguntan, a ver, queremos... Pero si sucede algo que no le preguntan nada. Bueno, nos pasó con la estación Yatay, por ejemplo. La estación Yatay empezaron a demolerla. Parás. Y la paramos, sí. Y no la paran. No, generalmente la han parado. Cuando la estación Yatay la iban a demoler. La estación la tienen que parar, porque ahí, además de eso, a la noche, todo el camino. claro, no sé ni qué pasó, te digo, porque fue una noticia Vayamos que nosotros y nos paramos. No, nosotros le saltamos por la estación Yatay que la estaban demoliendo y está, ahí, bueno, demolieron gran parte de la estación Yatay. Y ahí pararon, incluso la intendencia los multó. Claro, pero una cosa como, pero cuando lo multás después quedás como... Se multa a sí misma. ¿Sí? No es la intendencia la que construye, no es la intendencia, es el Ministerio de Transporte. Estamos invirtiendo en eso, somos nosotros. Claramente, pero a nosotros con nuestra plata misma. Pero sin duda, no, es como algo que no tiene ni pie ni cabeza. Podemos poner nosotros mismos parados ahí y que nos maten directamente. Y nos peleamos con el ministerio, pero queda en esa... O sea, hay algo que, por eso, tanto cuidado, digamos, de uno mismo y de todos los que estamos acá interesados en esto. Sí, digamos, sin duda. Daniel fue cuando están sacando el cartel de la estación, pasaba con el auto. Diego caminó una cuadra y vamos a llevarnos para el hotel, que sea. Claro. Y caminó una cuadra y nada, ya era añicos. El cartel de la estación Yatay. Nada, sin ningún tipo de... Sí. Claro, yo también, capaz que estoy en determinada zona, como jardinera, juntando unas piedritas para llevar a mi casa y viene alguien que cuida el sistema, que conoce mucho de eso, que llevando esas plantas con esas semillitas para otro lugar causa un desastre, y lo hago. Pero esta gente está en el tema. Claro. No puede ser tan inconsciente. No, digo yo. Y habían vecinos tristes, realmente. O sea, bueno, como con lo de Asima, porque yo estaba cerca y cuando me enteré un sábado de tarde y fui hasta ahí, o el cilindro también lloró mucha gente, ¿no? Pero son casos diferentes. De última, el cilindro tuvo un problema. Simaco lo murieron a propósito. Simaco fue increíble. Tan tirada a mí. O sea, como me llegan así como noticias la otra vez de la tienda Salvo. Mirá que el contenedor está lleno de boletas. Allá me fui bajo la lluvia a buscar boletas. Nosotras fuimos también. Y cuando llego me dice Julio, el señor que mi hija dice que construyó el hotel, y cuando nosotros compramos las ruinas estaba de cerebro y siempre siguió. De ratas. O sea, claro, debe de haber sacado. Yo fui un domingo y pasaba la gente de la feria y me miraban raro. Eso, claro, que son estamos esas esperando cosas. patrimonio, les decimos sucio. Y bueno, eso es un poco Cuidado con las infecciones, con las preservado. enfermedades. Después que se hace y cada generación va a usarla, o sea, va a cumplir una función para... Yo rescaté mucho y llevé al guía del Salo para que le llevara a uno de los salos. Claro, esas son cosas que están. Llevé a la Biblioteca Nacional. Y se aprende con vecinos especialistas. Sí, no está nada, no aprendemos en la universidad. Con eso lo vamos a hablar después que viene. Estás adelantando el chat. Bueno. Es una cosa común para los vecinos, ¿no? ¿Te gusta meter el dedo en la llaga? Enfrente de la cancha de Bellavista va a haber un ecocentro. Los ecocentros son... los ecocentros son un programa que lanzó la Intendencia en el periodo anterior, en los cuales en cada municipio quería tener un espacio para que los vecinos pudieran llevar algunos elementos en desuso. No basura, bueno, sí. Yo te digo, te voy a dar la versión que da el Departamento de Desarrollo Social, ambiental. Entonces, la idea es armar todo
un sistema donde los vecinos puedan llevar heladeras, lavarropas, sillones, esas cosas que no usan, y depositar. No, supuestamente, yo tengo entendido que dieron charlas en los municipios y lo presentaron. Bueno, nosotros estuvimos fuertemente en contra de eso. Creo que Elena, que participó en las discusiones, hasta en aquel momento, nosotros estuvimos fuertemente en contra de eso, pero perdimos. La verdad es que perdimos y lo pusimos. Se juntaron firmas, César. Es más, en un momento hasta dijeron que la Comisión del Prado estaba a favor de construir eso, y nosotros tuvimos que salir a aclarar de que nosotros no estábamos a favor de eso. Pero el poder ahí en esos casos, ¿qué comisión de patrimonio la tiene? Lo que pasa es que es como todo, ¿no? Hay otros aspectos que van más allá del patrimonio. Está el patrimonio, también está los intereses, el poder lo tiene el intendente. ¿Pero de quién es la propiedad del terreno? De la intendencia. De la intendencia. O sea, mía. O sea, tuya, mía, de todos nosotros. Pero la administra las autoridades de turno. Y las autoridades entendieron que ahí había que poner un ecocentro. Que bueno, que la política ambiental de Montevideo requería determinada estructura, que ahí era un buen lugar para poner el ecocentro. Peleamos lo más que pudimos. No, el shopping era mucho bueno, el shopping era un monstruo enorme. Pero no entiendo qué es un ecocentro final. ¿Qué va a ser? ¿Un cubo de hormigón? No, va a quedar como medio. Ellos hacen como una especie de talud para que no se vea y queda como una especie de esplanada donde hay como compartimentos donde en algunos se ponen. Dejamos la licuadora, todo lo que Sí. A ver, yo no estoy en contra del ecocentro como ecocentro, pero ahí no puede estar. En el parque. Y otra cosa que se planteó ahí, se decía que este era un espacio residual del parque. Y digo, no es un espacio residual. El problema es que las ocupaciones absurdas que tiene el parque dejan espacios aislados. Pero el problema no es el espacio, sino es el aparato que le pusiste adelante. Pero bueno, el espacio residual de un parque es difícil de concepto, como concepto. Bueno, fueron conceptos que se tiraron, ¿no? Argumentos. Nadie está de acuerdo. Y bueno, y también venía, y protestó Bellavista, ¿no? Bellavista vino a hablar con nosotros y dijo, no, nosotros nos quieren poner un bacero delante. Yo le digo, ustedes no pueden hablar porque lo tienen un desastre esa parte del... Entonces, si se siguen comportando de esa manera, como concesionarios, en tendencia se va a ver tentada a seguirle sacando parte. Entonces empieza, ¿no? No, porque al final después lo corrieron, pero la idea era al principio hacerlo todo adelante sobre Lucas Oves. Después quedó más chico, quedó en la esquina. Bueno, no sé. Además, ¿quién va a traer las cosas? Carlitos. ¿Serán las fotogramas que andan subcontratan al Comisión de cuidado del parque, eso no hay. Acá el señor, bueno, nosotros estamos peleando bastante y ahora nos estamos reuniendo bastante con la dirección, pidiendo un plan para el parque, o sea, que el parque tenga un plan general y una figura institucional a la cual referirse y que todas las intervenciones en el parque... Exacto, porque hoy ¿qué pasa? Hoy se desdibuja todo, entonces a veces mismo los concesionarios consiguen cosas por Secretaría General o por otro lado. No, a ver, tiene que haber un plan para el parque del Prado, para el Parque Rodó, para el Parque Rivera, para el Parque Valle, y tener objetivos claros y empezar a tener una lógica en las intervenciones. Lo que pasa es que el parque es límite de los municipios. Bueno. Yo me acuerdo que cuando recién estaban los municipios se cortaba el paso del lado y del otro. No, el doble parque se hay 3 municipios que claro, entonces el principal parque naturalmente virtuoso, porque el propio arroyo, aunque vayamos contra él, manda el arroyo. Ya que llueve está que se puede y al otro día para burocracia, poner. Todo depende de nosotros mismos. Es el tema que tenemos ahora, por lo menos que hemos encontrado una administración que nos está escuchando más, es el Parque del Prado, que venimos, ¿no? Es un golpeteo permanente y con el parque estamos trabajando actualmente. En febrero empezaron a hacer el pozo. No, pues esto ya estaba, ¿no? Eso ya bueno, pero venía de...
todo es revertido. Sí, No sé, pienso que sí. esperemos. Sí, Julio. ¿Hubo algún estudio de impacto ambiental ¿Cuándo se hizo el ecocentro? Cuando se aprobó el cuando ecocentro. Y lo hizo mismo el Departamento de Desarrollo Ambiental, fue el que lo impulsó. O sea, más allá de que lo hayan impulsado? ¿Está hecho el estudio de impacto ambiental? yo no lo sé, me imagino que sí. Porque más allá de todos los riesgos de todo tipo, va a haber un problema de circulación vehicular, de entrada y salida continua, con toda la contaminación de los camiones, los camioncitos, los triciclos que entran y salen. Hay un tema, también yo se lo dije, lo puedo decir porque yo se lo dije al director de Desarrollo Ambiental, le dije, bueno, a ver, ustedes me pueden plantear que esto va a ser un funcionamiento ideal, modelo, pero ustedes se van en 5 años. Y yo no sé qué va a pasar después con esto. No es el lugar razonable para que esté este espacio. Bueno, no. ¿Cuál sería el funcionamiento ideal que te dijeron? Y bueno, y ellos planteaban como que no iba a haber problema con nada, que iba a haber un control estricto del funcionamiento que estaba estudiado, ¿no? La entrada y salida, de todo, ¿no? La limpieza iba a ser una pulcritud total, había todo. ¿Va a llegar a dedicar autos privados? Sí. ¿Carritos? Autos privados, y creo que ellos van a disponer de algunos vehículos para que recojan, ¿no? Llaman por teléfono, tengan con heladera, bueno, venía a buscarla y se la llevan. ¿Existe algún otro en Montevideo? Acá el señor tiene Se está haciendo también uno ahí en la Rambla del En el museo. en la RAM, que también hay un problema tremendo. También, otro problema. Bueno, en Carrasco lo tuvieron también, hubo unas presiones que lo cambiaron, ¿no? No sé qué está. En Carrasco no lo veo, pero en Ciudad No, es un No tema. lo podés pasar ahí. Este es uno privado. Ya hice la denuncia. ¿Esto dónde? Eso es en Camino Mendoza. No sé cómo se pasa esto acá. Capaz que la puedes pasar por WhatsApp y por WhatsApp. Estos son No, porque no En la pantalla. 200 metros de varias líneas, 200 metros, y es lo mismo que va a venir para acá. Esperemos que no me digas eso. No, este es más chiquito, va a ser en altura. No, va a ser, supuestamente lo que hicieron fue tratando de, dice, bueno, pero nosotros le recuperamos, pues claro, ¿viste? Siempre tratan de convencer, ¿no? Te recuperamos toda esta parte del parque y mejoramos el muro de Bellavista y esto va a quedar tapado por no sé qué. O sea, que venga a pedirle que haga algo en la rampa del Miguelete, porque la verdad que está buena la idea, se usa y está buena cerrarlo el tema, ¿viste? Por atrás de la iglesia, para el lado de con la vía. El tren iba a ser algo coordinado, pero por lo que veo. No. Mirá, por lo menos desde varias oficinas nuestras es viendo, ¿no? Atajando penales, ¿no? Que vienen. Yo estaba pensando también que es un suelo, con lo que fue el arroyo, que como contabas, que fue en Dubái, que fue ese uno, pero el propio arroyo, ¿sabes? Cuando contabas de todas las inundaciones y todo, estamos alterando con esta gran posible que pasó con lo que decís, ¿no? Toda lo natural, Sin duda. la geografía y el paisaje, una tierra salía que era increíble. Lo fui viendo, como no había ningún cartel, yo dije, no debe de ser lo que yo filmé, porque yo filmé, después no tuve noticias, pero pensé que eso se había acercado. Entonces pensé que estaban haciendo otra cosa. No había ninguna información. Claro, yo que estás armando esta charla. Vos te gusta tocar temas complicados. No iba a decir nada, pero ahora ya no. Yo les digo que podemos seguir conversando, tomando un cafecito más calentito. Y bueno, ni que hablar, Camilo, un placer haberte escuchado. Bueno, y después un día vamos todos al paseo de los Bueno, una visita y